A continuación, para terminar esta mesa, vamos a escuchar a Lenin Pires, la ponencia titulada Mercados alternativos y territorios fragmentados en Río de Janeiro. Lenin Pires es doctor en antropología por la Universidad Federal Fluminense y profesor del Departamento de Seguridad Pública y director del Instituto de Estudios Comparados en Administración de Conflictos de la Universidad Federal Fluminense. Él es investigador asociado del Instituto de Estudios Comparados en Administración de Conflictos de la misma universidad. Sus investigaciones se enfocan en la articulación entre conflictos, derechos civiles y prácticas no legales en contextos clasificados como mercados informales, seguridad pública y transporte urbano. Entre sus últimas publicaciones se encuentra, con Roberto Kant de Lima, una difícil convivencia entre cambios sociales dirigidos y recurrentes formas de administrar conflictos entre personas jurídicamente desiguales. Exactamente. Muy bien. Pues adelante, Lenin. Gracias. Bueno, buen día a todas y todos. Quiero una vez más agradecer a Efren y a Brígida por la invitación y por tornar posible reencontrar a varios amigos de Brasil que no veo hace mucho tiempo y también a conocer demás colegas de México, Colombia, Uruguay y otros países más. Yo que quiero presentar, la verdad, va a ser una locura porque, como te puedes ver, yo no logré hacer siquiera una traducción decente de la primera lámina y tampoco de las demás. Ahí yo paré en portugués mismo porque hay falta de tiempo. Esa es una lámina que presenté hace un tiempo y no tuve tiempo de hacer la traducción. Además que no tengo tanta competencia así, ¿no? Entonces, yo voy a presentar un poco de que hablo en texto. Voy a intentar marcar algunos puntos que me parecen importantes para pensar y quizás va mismo pensar en voz alta acá. No, aquí quiero, ahí en el tema de la presentación, que es la próxima lámina, decir que desde siempre estoy preocupado en pensar sobre el entremezclamiento de estructuras formales e informales, sobre todo en la región metropolitana de Río, y desde que aprendí estudiando los ambulantes en Río, Buenos Aires, que siempre hay un tema que involucra las agencias de seguridad, ¿no? En la regulación de esas prácticas y lógica de mercado. Y bueno, me parece que primero es necesario aclarar que pienso que esas estructuras formales e informales están siempre se coadunan con el sistema de creencias excluyentes que estructura y es promocionado por lo que se puede llamar derecho brasileño, que es claro, es un campo de actores, de prácticas que lleva adelante el sistema de creencias excluyentes hacia las oligarquías brasileñas. Y quiero en ese sentido marcar que pienso muy distinto la idea de oligarquía y de élites políticas. Y si pensar históricamente lo que pasa en Brasil, lo que tenemos son siempre oligarquías que están cuidando de los asuntos del Estado, ¿no? Las élites no se ponen ahí porque no hay la idea de un referente político de igualdad jurídica hacia toda la gente. Entonces las oligarquías quieren ser siempre un poder para pocos y el manejo de recursos para poca gente. Y pensando en la cuestión de la formalidad e informalidad, quiero decir que no estoy hablando de encuadramientos de lo que es legal o no legal. Estoy pensando que lo que llamo de formal resulta de un conjunto de fenómenos sociales configurados por leyes, reglas, códigos de convivencia. Acá ayer me gustó mucho lo que escuché de Marcelo Rosal sobre eso, prescripciones de estéticas, conformaciones morales
Y lo no formal, lo informal, sería una configuración alternativa a eso dependiendo de los contextos, ¿no? Mismo que hay situaciones donde lo que es ilegal está de acuerdo con ciertas formas morales de resultar, como muchos acá saben. Y es para mi argumento que las prácticas excluyentes de las oligarquías particularizan las acciones estatales y componen un universo donde la inexistencia de garantías de derechos es naturalizada en la relación entre los miembros de la sociedad y el Estado. Y acá es importante marcar que el Estado hay que pensar como una comunidad política muy heterogénea, con distintos intereses, muchas veces con grupos que se pelean entre ellos, pero que tienen como un marco principal, fundamental, es que está de acuerdo en controlar la sociedad, ¿no? Y bueno, ese texto que escribí parte de una provocación de pensar lo que ha pasado en Brasil en 2018. Pero lo que es interesante de la huelga en 2018 es que en Río de Janeiro, la ciudad de los Juegos Olímpicos, que se quemó un montón de plata con el arreglo de la modernidad líquida, la huelga no ha parado la ciudad de un modo significativo. ¿Por qué? Porque en realidad los ajustes informales, las formas informales de organizar la ciudad, hizo con que la gente, sobre todo en los lugares más lejanos, más pobres, más subalternos, llegara al centro de la zona sur, donde están las clases más bien quiñoadas en términos de recursos. Ese término no está bueno, ¿no? Quiñoada. Bueno, que están más bien abastadas, más bien arregladas, así decir. Bueno, y es muy importante pensar que en ese momento se puso en marcha un montón de sistemas de transporte alternativos que había mucho tiempo que estaba, por así decir, no tolerada en las zonas más centrales de la ciudad. Pero durante la huelga eso pudo lograr acontecer porque había la necesidad de hacer con que la gente llegara. Y bueno, en ese momento se emerge para todos lo que pasa todos los días, o sea, que la ciudad de Río de Janeiro, sobre todo desde del oeste, de la zona oeste, parte del norte, como también de las ciudades circunvecinas del conurbano, está armado desde de los procesos alternativos que son mantenidos por grupos que hacen el control armado de territorios. Y eso en todos esos contextos y incluso con un fenómeno muy interesante que no ha sido muy significativo, pero que los traficantes, por ejemplo, compartían nafta con pago por 6 reales una botella, ¿no? 12 reales con botella de 2 litros de gaseosa. Ahora, pasamos un poco más hasta lámina 6, por favor. Ahí. ¿No? Ahí mismo. No, vuelve, ahí. Ese fue la huelga, ¿no? Las dificultades generadas por la huelga, y acá en esa foto está un policía cerrando un puesto de gas porque estaba con un precio bastante alto, 8,99, y en su momento la gaseosa estaba en torno de 3 y algo, y después en todo Brasil se aumentando bastante, hasta hoy se quedó en media de 5 reales o un poco más de $1. Ahora, lo que es importante es que ahí quiero entrar en lo que me interesa, y 2 láminas más, es que esa fragmentación o esos territorios controlados por grupos armados resulta de un modelo muy particular de seguridad pública, y que para mí, mi percepción, tiene que ver con la política de pacificación, ¿no? Empezó con la pacificación y se ha incrementado con la intervención.
Y la pacificación tenía como idea actuar en un contexto donde había la necesidad de pacificar las villas, porque los índices, sobre todo de homicidios, estaban bastante altos, y en realidad, de 2018 hasta 2011, 12 más o menos, 2013, hubo la posibilidad de crecer eso. Ahora ya volvió a los índices que se marcaba antes, por ejemplo, el 2007, con índices de más o menos 40 muertes por 100.000 habitantes, ¿no? en Río. Pero lo que fue la pacificación, ahí quiero marcar un poco y decir que la pacificación fue una política muy particular, sobre todo que resultó en algunos efectos para la sociedad, pero principalmente para eso que llamamos policía militar. Y Brasil tiene una particularidad, ¿no? Que las policías militares y civiles son policías estatales que están a cargo de los gobernadores y que pelean entre ellos, ¿no? La policía civil y militar no se dan bien, tienen contingentes distintos y en términos constitucionales, la policía civil debería investigar y la policía militar debería hacer el trabajo de vigilancia y de actuación en los territorios. Lo que pasa es que las dos hacen las mismas cosas y siempre en lucha entre ellas. Pero lo que es muy importante es que las llamadas UPPs fueron, en primer lugar, una política que se ha distribuido en la ciudad de Río, prácticamente en la zona norte y sur, ¿no? Solo un espacio en oeste ha sido contemplado, que era una villa donde había milicianos que torturaron a periodistas. Y estaba marcado por intentar no detener el tráfico de drogas, pero declinar la ostentación de armas pesadas. Y fue fundamentalmente una operación militar, no una política de seguridad, que hizo con que se creara adentro de la policía, y por eso me interesó también lo que habló Marcelo Jorsal ayer sobre Uruguay, una ruptura, un cisma adentro de la institución. ¿Por qué? Porque se creó la idea de policías viejos y policías nuevos, policías corruptos que hay que ser afastados, y más que todo, se puso un montón de plata en esta policía nueva para trabajar en las villas. Los demás fueron afastados, y para empeorar las cosas, las UPP se quedaron en manos de comandantes de bajo rango, ¿no? Bajo rango, o sea, no eran más coroneles, eran mayores, capitanes, y estaban desplazados de los batallones de policía. Bueno, una más, por favor. Sí. Un batallón de policía militar es una unidad de negocio. A ver, ¿qué pasó? Un mercado complejo. Ahí. Eso es lo que habla un policía que está detenido, está en portugués, disculpame no traducir, pero es un libro de Rodrigo Nogueira llamado Cómo nacen los monstruos. Y él describe en capítulo 3 cómo funciona un batallón de policía, una unidad de negocios que está hecho para recaudar plata de la población, de los comerciantes, de restaurantes, o sea, de un montón de cosas, y sobre todo de promocionar lo que llamamos de arreglo. No confundir con arreglo, por favor, porque arreglo en Argentina, donde yo aprendí, tiene que ver mucho con eso que Eric presentó ahora, ¿no? Que es una negociación que toma como una referencia leyes, códigos, y va negociando. Un arreglo no tiene nada que ver. Primero saca la L de la ley, ¿no?
pone la ley lejos y se va a la voluntad del agente que está con el poder, el territorio, para decir cuál es el precio, cómo se tiene que hacer, y impone, ¿no?, bajo los castigos corporales hasta llegar, por ejemplo, a la posibilidad de la muerte. Entonces, la UPP fue un golpe en una unidad de negocios y, bueno, por supuesto que esa operación tuvo que ir para otra parte, porque ese es un mercado. Una más, ese mercado se fue para otros lados, adentro de la ciudad de Río, donde no estaban las UPPs, pero también en las ciudades circunvecinas, como la Bajada Fluminense. Ahí tiene un pequeño excerto de Edson Miagusco, un colega de la Universidad Federal Rural de Río, que habla de cómo el desplazamiento de los traficantes con las UPPs hicieron con que llegara a ciertas localidades personas no conocidas que llevaron a cierta inseguridad y, por supuesto, esos policías que antes estaban en la ciudad también fueron, ¿no?, para implementar la lógica del arraigo, creciendo los índices de criminalidad en esos lugares, sea porque había reacción a la policía o porque la policía se ha tornado socios de ese tipo para mantener la recaudación, ¿no? Entonces los padrones de negocios, ¿no?, ganaron una otra dinámica bajo la institución, lo que llamo de arraigo. Y con eso, por supuesto, hay todo el entrecruzamiento con la emergencia más agresiva de las milicias, fenómeno con los cuales vivimos hay mucho tiempo, pero que tiene que ver justamente con ese cisma, esa ruptura, ese crecimiento tiene que ver, por un lado, con un montón de policías que son sacados de la fuerza bajo sus ilegalidades, ¿no?, y que son llevados a la estructura judiciaria, donde están las oligarquías que no reconocen en esa policía, ¿no?, que son, sobre todo en los plazas o los rangos más bajos, son personas que viven en villas, en localidades más distantes, en la zona oeste, en la Bajada, y, por supuesto, cuando están desplazados de la condición de policías, son más castigables, por así decir, ¿no? O mismo cuando están en la policía y hacen las cosas mal, y se habla en categoría nativa, hizo mierda. O sea, si alguien hizo mierda, bueno, hay que tener castigo para que la corporación no se quede manchada y va a generar dificultades para los negocios. Bueno, con eso, policías y gente y ex policías, pero también gente del pueblo, empiezan a trabajar los llamados esquemas. Son categorías nativas y que ahora está siendo estudiada por un estudiante, un doctorando mío, llamado Eduardo Rodríguez, que está haciendo etnografías ahí, en la zona oeste, sobre todo de traficantes de drogas, pero sobre todo de milicianos, aún más ahora donde crece la relación entre milicianos y traficantes, sobre todo el tercer comando de Río, ¿no?, el tercer comando de Capital, que tiene un patrón de relación con la policía que es distinto del Comando Rojo. El Comando Rojo, según nos dicen los policías, con quien tengo relaciones de trabajo, es el mal a ser combatido, aún más después que hubo la pelea con el primer comando Capital, como muchos saben acá. O sea, lo que quiero decir, para ya ir terminando mi presentación, que creo que ya tiene un tiempo, ¿no? Lo que quiero decir es que esa organización de esos territorios se da bajo la discursividad de que se hace necesario la guerra, ¿no? Y la crisis de la UPP de 2013, que es sobre todo una crisis de naturaleza económica, política,
Río de Janeiro, para quien no sabe, está aún ahora bajo la intervención federal en sus finanzas y, bueno, en la intervención federal que hizo el gobierno fue sobre todo una intervención para llevar adelante la posibilidad de manejar plata bajo las restricciones fiscales, sea para que el ejército pudiera tener un refuerzo de caja, sea para que la seguridad pública de Río también pudiera tener, por ejemplo, el pago de sueldos, ¿no? Porque era la crisis. Bueno, con eso desapareció la pacificación, hay un refuerzo en la idea del confronto bélico y, bueno, ahí la historia, creo que la charla de la presentación de Vera Teles ya presentó de un modo bastante analizado, analítico, lo que está pasando en un refuerzo de esa discursividad, ¿no? Del confronto bélico, de la creación de un enemigo a ser aniquilado y, claro, con ese refuerzo lo que tenemos es que el arraigo es el gran negocio que se dispersa y que mantiene el crecimiento de esos grupos milicianos hasta porque hubo una crisis que desplazó a los crías. Los crías son los traficantes que nacen en una villa y hacen los negocios en una villa particular. O sea, los crías desaparecen y, bueno, los que no son crías tienen que ser combatidos. Bueno, es un contexto donde la idea de guerra, por un lado, va reclamando orden y la población apoya la posibilidad de esa orden bélica y de eliminación física de los oponentes, pero lo que más interesante es que la particularización del Estado en ese contexto es creciente y que si pensase que los policías están adentro del Estado, ¿no? Están uniformados, están armados, pero están organizados con sectores que no son agentes del Estado, mas están bajo la misma consigna, con la misma voluntad, la guerra parece tener un efecto muy parecido a lo que ha planteado Pierre Clastre cuando mira a los amerindios y dice que el papel, la función de la guerra es la fragmentación de la sociedad para que no deje el Estado surgir. Y es muy interesante porque yo tengo muchas dificultades de mirar hacia la policía y entender el Estado ahí, ese Estado oligárquico, ese Estado donde el derecho es una norma, un código positivo, ¿no? Que debe se imponer sin ninguna capacidad de negociación hacia toda la gente, ¿no? Ese Estado de las oligarquías es un Estado odiado, temido por todos, por eso mismo no se sigue la ley no es un referente, y me parece que la policía, los actores, sobre todo los rangos más bajos, están todo el tiempo haciendo de sus prácticas junto a la población un modo de contraponerse a ese Estado y contraponiéndose al mismo tiempo que lo particulariza, lo atrapa para llevar adelante estrategias de negocios, estrategias de mercado, ¿no? Y reconstruyendo una otra idea de Estado que tiene que ver con moralidades locales que se expanden cada vez más. Y me parece que, en ese sentido, lo que llamamos de neopentecostalismo tiene algo que ver con eso, ¿no? Tiene algo que ver con una moralidad que se galvaniza en esos contextos bastante violentos. Bueno, yo voy a quedar por aquí. Para mí fue muy difícil pensar esas cosas porque es un texto muy largo y presentarlo, pero es resultado de un montón de etnografías mías, de estudiantes, de colegas. Por supuesto, no voy a nombrar acá todos que leí,
pero creo que se reconoce, ¿no?, por la cuestión de mercancías políticas, la cuestión del legal e ilegal, de las dobras, ¿no?, del legal e ilegal, y bueno, todas esas cuestiones conceptuales me han ayudado bastante a pensar cómo se construye una sociedad bastante particularizada contra el Estado oligárquico en Río de Janeiro. Muchas gracias.